proceso de importación y exportación? Bien, primeramente hay dos perspectivas. Una, primero hay que conocer quiénes son los actores dentro de una importación. Los actores principales son el agente aduanal, la autoridad aduanera, el importador o el exportador y el medio de transporte, que en este caso es el transportista o la línea naviera. Son los actores principales que intervienen en una importación o exportación. ¿Por qué? Bueno, porque primeramente el agente aduanal es la persona física autorizada por el Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, para ejercer el despacho de las mercancías en aduana. O sea, es el representante de los importadores y exportadores y es quien elabora los pedimentos. La empresa, el importador o el exportador puede ser persona física o persona moral que tiene dentro de sus actividades, dentro de su objeto o dentro de sus actividades, actividad preponderante, tiene la actividad de importar o exportar mercancías. Y esa es una necesidad que tiene pues, para hacerse llegar de insumos, para hacerse llegar de inventarios, para la venta o la transformación o lo que vaya a realizar con esas mercancías. El transportista pues, es la persona física o moral, que es la que bajo un encargo realiza una contratación, realiza pues el flete de las mercancías, que es quien mueve la mercancía de un lugar a otro y pasa a través de la aduana, ¿no? Por eso es que también es un actor importante. Y la autoridad aduanera, bueno, pues la autoridad aduanera, que en este caso es la aduana pues tiene sus facultades de comprobación y de dar continuidad a lo que la ley aduanera y todas las leyes relacionadas con el comercio exterior, pues incurren en este tipo de actos. Entonces, ya conocemos a los actores. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bien, entonces lo que sigue es que la empresa tiene que primero acudir, ya sea con un agente aduanal o un representante legal, para este caso un agente aduanal, acude a que le haga un despacho de sus mercancías. Aquí es muy importante identificar que la importación de las mercancías la efectúa la empresa, ya sea el importador o el exportador, y el agente aduanal lo que hace es el despacho de las mercancías. Esos son dos conceptos muy diferentes. Entonces, la empresa contrata los servicios del agente aduanal y después de que ya los contrata, el agente aduanal le pide una serie de datos y una serie de información, como son darse de alta en la Secretaría de Economía en el padrón de importadores. Tiene que registrarse en el padrón de importadores y tiene que hacer un registro. Si es empresa maquiladora, tiene que tener un programa IMEX, un programa derivado de un decreto por el Ejecutivo Federal para efectuar operaciones de maquila. En este caso del programa IMEX en determinado caso, ¿no? Esto si van a ser importaciones temporales. Si van a ser importaciones definitivas, bueno, pues con el padrón de importador es suficiente, ¿no? Entonces después la empresa le tiene que otorgar al agente aduanal una carta de encomienda. En la carta de encomienda, pues es una carta donde especifica que la empresa le está encomendando una serie de actividades o de contenidas en el contrato para que realice el servicio. ¿Cuál servicio? Pues el servicio del despacho aduanero de las mercancías. Entonces, posteriormente que ya tenemos el contrato, ya tenemos la carta de encomienda, ya tenemos el padrón de importadores, entonces ahora sí, el agente aduanal le va a pedir que le haga llegar la factura, le va a pedir que le haga llegar la factura de las compras que hizo en Estados Unidos, ya sea de inventarios o de equipo terminado, mobiliario, activo fijo, etcétera, ¿no? Y después le va a pedir también cómo se efectuó la operación, que le mande la transferencia, cómo se hizo la operación para constatar el valor de las mercancías en aduana, que es lo que se va a referir el agente aduanal de acuerdo a la ley, para poder declarar esa importación. ¿En dónde? En un pedimento. Entonces, el agente aduanal, al tener estos documentos, la factura americana, tener todo el tema de la transacción, el certificado de origen y todo lo que conlleva la importación, el agente aduanal va a proceder a determinar algo muy importante, que es la clasificación arancelaria. Eso es sumamente importante. Entonces, el agente aduanal, como es el especialista, pues va a realizar la clasificación arancelaria de las mercancías y una vez que ya las determina, va a determinar si esas mercancías requieren de un permiso o requieren de una regulación o restricción no arancelaria. ¿Por qué? Porque hay muchos productos que requieren de una regulación o restricción no arancelaria y esto sirve para proteger la flora, la fauna, proteger la salud, proteger pues todos los productos que entran a México y deben de cumplir con una norma oficial mexicana. Aparte, ¿no? Por ejemplo, si entra madera,
pues necesitamos que la autoridad competente, en este caso Profepa, pues revise, haga una inspección de la madera, que esa madera no tiene larvas, no está contaminada, que es una madera que está limpia y libre de contaminación. Por eso es que los agentes aduanales pues protegen la flora, la fauna y la salud. En la salud pues también pueden importar alimentos y el agente aduanal debe de cerciorarse que esos alimentos que se importen cumplan con una norma oficial mexicana, que son las características del producto, que sea para consumo humano y que además cumpla con las medidas de inocuidad relativas para poder importarse esa mercancía, porque al final del día lo que queremos es que ingrese mercancía que sea apta para consumo humano y que esté vigente, ¿no? Que no sea mercancía contaminada. Entonces, una vez que ya se hace se calcula la regulación y inspección arancelaria también y la clasificación, el agente aduanal realiza el pedimento. Entonces, pero antes el agente aduanal tiene que hacer un OVE, un comprobante de valor en aduana, lo transmite a través de la BUSEM, donde le va a indicar a la autoridad pues toda la información, la factura, la regulación, el permiso, todos los documentos los hace en un e-document y se los hace llegar a la autoridad junto con el pedimento. Después el agente aduanal tiene que hacer tiene que prevalidar el pedimento, que una vez que prevalida el pedimento con una de las empresas autorizadas por el SAT, le da una firma electrónica. Cuando le da posteriormente el pedimento, lo manda a validar a la autoridad y ya cuando la autoridad le da firma, que dice la autoridad electrónicamente, le dice, perfecto, ya revisé todos los campos del pedimento, te voy a dar una firma electrónica para que ya procedas a pagar el pedimento. Entonces ya se paga el pedimento y una vez ya que hayas transmitido el pedimento, que tengas tu prevalidación, tu COBE, tu e-document, procedes a hacer un DODA, un documento donde agrupas todos los pedimentos que tú realizaste en ese embarque y ya tienes tu DODA. El DODA es el documento con el cual tú vas a presentarlo en el mecanismo de selección automatizado en la aduana. Entonces, cuando ya lo presentas en el mecanismo de selección automatizado, que comúnmente le llamamos el verde o el rojo, el semáforo fiscal, que así también lo llaman, pero para efectos fiscales, para efectos normativos, se le llama mecanismo de selección automatizado. Entonces, una vez en ese proceso, se le entrega la mercancía al transportista. Y el transportista es el que ya lleva todos los documentos ya listos para cruzar la mercancía, entra a la aduana y cuando entra a la aduana, el transportista en automático entrega el pedimento bajo dos modalidades. Puede ser DODA o puede ser PITA, el Proyecto de Integración Tecnológico Aduanero, que es el PITA, y el DODA pues es el documento operativo de operación. El PITA es un instrumento tecnológico que es por esclusas y son sensores que detectan el pedimento y se abren las esclusas. Y el DODA lo tienen que modular los moduladores que se encuentran en la aduana. Entonces, cuando ya lo modula el pedimento, en ese momento el mecanismo de selección automatizada arroja un resultado y ese resultado puede ser verde o puede ser rojo. Si le toca verde, quiere decir que fue desaduanamiento libre y ya se va a salir el camión de la aduana. Si le toca rojo, quiere decir que fue reconocimiento aduanero. Y cuando es reconocimiento aduanero, debe de pasar a una revisión exhaustiva por parte del verificador de la aduana, que es la autoridad aduanera, en términos de sus facultades aduaneras para realizar la inspección de las mercancías, en donde va a constatar la autoridad aduanera de lo que tú dijiste en el pedimento es todo verídico. Y va a revisar el cálculo de los impuestos que hayas tú calculado, el agente aduanal, ¿no? Entonces, el verificador, ya estando en el andén, solicita una maniobra a una de las empresas autorizadas para realizar las maniobras y le pide que baje la mercancía. Ahí mismo se debe de acercar el tramitador en aduana, que es un dependiente del agente aduanal, que es el que comúnmente atiende esas operaciones. Entonces, una vez que están que todo sale bien, el verificador pide que se suban nuevamente las mercancías a la caja y le marca ya desaduanamiento libre a ese embarque que fue revisado en primer reconocimiento aduanero. Y de esta manera ya sale de la aduana el camión. Entonces ya la aduana, que es el recinto fiscal, ese proceso desde que entra a modular el pedimento hasta que sale de la aduana es el procedimiento del despacho aduanero de las mercancías, que es el actuar del agente aduanal, y ahí el agente aduanal representa al importador y al exportador. Entonces ya sale el camión de la aduana y esas mercancías ya se encuentran importadas legalmente en México y puede ya llevarlas a la empresa. Y con este proceso terminamos, con esto que les acabo de comentar, terminamos el proceso de una importación. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿hasta qué momento termina la responsabilidad de la empresa o de la agencia? Bueno, en este caso, en el despacho aduanero de las mercancías, siempre va a tener una responsabilidad de hasta 5 años. Y la empresa tiene otra serie de responsabilidades dependiendo del régimen de importación que haya utilizado. Porque si fue temporal, tienen un plazo para permanecer esas mercancías en el país y deben retornarlas a Estados Unidos como producto terminado. Como ustedes saben, el proceso de maquiladora o el programa IMEX indica que se importan insumos, se transforman
y luego se regresan como producto terminado. Entonces ahí es un tiempo en el que la mercancía puede permanecer en territorio nacional. Si es importación definitiva, son hasta 5 años que que el agente aduanal y el importador tienen responsabilidad sobre esa operación. Porque en cualquier momento la autoridad aduanera puede ejercer sus facultades de comprobación, de revisar si estas mercancías fueron debidamente importadas. Yasmín, ¿quieres seguir con la siguiente pregunta? Sí. En este proceso, ¿quiénes son los responsables de que la operación se lleve a cabo de una manera exitosa? Como le comentaba, los responsables en este caso serían en términos digamos, de lo que son los responsables solidarios, pues sería el importador o el exportador y el agente aduanal. Serían los responsables. Pero los actores que intervienen en una importación, aparte del importador o exportador y el agente aduanal, también es el transportista y también es la autoridad aduanera, que en este caso es la aduana. Ok. ¿Cómo se considera la función de la autoridad aduanera en el despacho aduanero? Pues realmente las funciones de la autoridad aduanera están apegadas 100% a la ley. Todo está escrito en el manual de operación aduanera, que tienen un manual, una reglamentación interna. Tienen reglamentaciones internas las autoridades de sus acciones, de sus actividades, y también, pues, o normando criterios. Ok, bueno, la siguiente pregunta dice, ¿qué decisiones dentro de su empresa han tenido consecuencias positivas o negativas al momento de la operación aduanera? Bueno, pues las consecuencias positivas, pues es que el comercio exterior, pues siempre da las oportunidades de comercio, ¿no? De mantener un comercio y de hacernos de cubrir demanda de productos, ¿no? Para que el consumidor tenga mejores condiciones de productos y las empresas pues logren también tener oferta de productos, ¿no? Para poder demandar, para poder ofertar y poder tener venta, ¿no? Siempre sí es por eso es que sigue creciendo el comercio internacional. Y la desventaja, pues bueno, la desventaja que yo veo es que el desconocimiento, que las empresas no tengan conocimiento de cómo se efectúa una importación. Eso sería una desventaja, que no estén informados de cuáles son los puntos esenciales que deben de conocer en el proceso de una importación. Por eso es muy importante que dentro de las empresas, en el departamento de Import-Export, tengan gente preparada que se coordinen con el agente aduanal para poder lograr una exitosa operación aduanera. Porque recientemente en una clase tuvimos así como un punto que tiene que ver con eso, de que según iban a poner a los militares o algo así, para que se hicieran según por más seguridad, pero simplemente yo creo que eso no va a funcionar porque pues ellos no están capacitados para realizar las cosas que tengan que ver con eso, o preparados más bien. Sí, con la entrada en vigor de la ANAM, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, a partir de 2022, se crea esta agencia precisamente para que sea la Sedena que administre y regule o atienda las aduanas fronterizas e interiores, y la Armada de México, la Marina Armada, esté a cargo de las aduanas de puertos. Okay. La siguiente pregunta sería, ¿en qué punto de evolución de la empresa decidió exportar? ¿Cuándo debe no entendí la pregunta. ¿Cómo en qué tipo de evolución de la empresa decidió exportar? Así la agregamos. Sería okay. Más como cómo fue dándose cuenta si tuvo algún problema cuando estuvo exportando o algo así. Bueno, en la exportación, pues bueno, es que lo que yo recomiendo siempre es que las empresas tengan contacto con su agente aduanal. Vuelvo a repetir, el agente aduanal es el representante legal dentro del despacho aduanero de las mercancías. Entonces es muy importante que las empresas tengan una coordinación y conozcan a su agente aduanal, porque hay muchos intermediarios que luego se ostentan como agentes aduanales y no son agentes aduanales, son intermediarios. Entonces es muy importante que siempre las empresas contacten directamente a su agente aduanal. ¿Para qué? Porque ellos son los que conocen la materia y los que les van a resolver o los van a representar dentro del despacho aduanero de las mercancías. Yasmín, pero sí. Yo tengo una pregunta. ¿Qué ha sido lo más difícil en alguna importación o exportación que ha realizado? O más bien en el proceso. Yo pienso que el mecanismo de importación-exportación todo está normado, todo está bajo las normas, no hay ninguna operación que no tenga normatividad. Eso es algo que se ha